La misteriosa ciudad de Nan Madol se encuentra en el medio del Océano Pacífico, a más de 1000 kilómetros de la costa más cercana. Es una metrópoli construida en medio de la nada, por lo que también se la conoce como la Venecia del Pacífico. Micronesia es un país independiente de los Estados Unidos, que consta de las regiones de Yap, Chuuk, Pohnpei y Corsae, a lo largo del borde occidental del Océano Pacífico. Las 4 regiones de Micronesia consisten en un total de 707 islas. La antigua ciudad de Nan Madol fue fundada con 92 islas. Esta ciudad isleña, formada por roca basáltica gigante, albergó alguna vez 1000 personas. Ahora está completamente abandonada. Pero, ¿por qué alguien construyó una ciudad insular así en medio del Océano Pacífico? Es decir, hay un par de aspectos inexplicables de esta misteriosa ciudad que están volviendo locos a los investigadores. Los muros de Nan Madol comienzan a levantarse desde abajo del mar y algunos de los bloques utilizados pesan hasta 40 toneladas. Debió ser imposible construir muros debajo del mar en ese momento. Por lo tanto, Nan Madol debe haber estado más alto que el mar en el periodo en que se construyó. Pero, según los geólogos, la isla en la que se encuentra Nan Madol nunca se hundió debido a los fenómenos como el bradiseísmo, como otras ciudades que ahora están por debajo del nivel del mar. Pero entonces, ¿cómo cubrió el mar a Nan Madol? Evidentemente, si la isla no se ha hundido, es el mar el que ha subido. Pero hay un pequeño problema. Nan Madol no se encuentra cerca de un mar pequeño, como el Mediterráneo, por ejemplo. Esta ciudad está en medio del Océano Pacífico. Para criar un gigante como el Océano Pacífico, aunque sea por unos pocos metros, se requiere una impresionante masa de agua. La pregunta es, ¿de dónde vino toda esa agua? Básicamente, la última vez que el Océano Pacífico se elevó apreciablemente, o sea, más de 100 metros, fue después de la última desglaciación hace unos 14.000 años, cuando el hielo que cubría la mayor parte de la Tierra se derritió. El derretimiento del hielo, tan grande como continentes enteros, dio a los océanos la masa de agua que necesitaban para crecer. En ese momento, por lo tanto, Nan Madol fácilmente podría haber sido sumergido parcialmente por el océano. Pero decir esto equivaldría a decir que Nan Madol tiene al menos 14.000 años de antigüedad. Para los investigadores principales, esto evidentemente es inaceptable, razón por la cual se lee en Wikipedia y en otros artículos oficiales que Nan Madol fue construido en el siglo II después de Cristo por los Saudeleur, pero esa es solo la fecha de los restos humanos más antiguos encontrados en la isla, no de su construcción real. ¿Cómo es que se las arreglaron los constructores para transportar más de 100.000 toneladas de roca volcánica a través del mar para construir los aproximadamente 92 islotes en los que se encuentra Nan Madol? De hecho, esta ciudad no se construye en tierra, sino en el mar. Otra parte enigmática de la ciudad antigua es que la roca de la que está hecha Nan Madol es roca magnética. Si uno, por ejemplo, acercara una brújula a la roca, se volvería loca. Y ahora bien, ¿el magnetismo de la roca tiene algo que ver con los métodos de transporte utilizados para Nan Madol? Esta es una de las preguntas que tiene loco a todo investigador que se pone a analizar esta sumergida ciudad. Las 92 islas de la ciudad de Nan Madol, su tamaño y su forma son casi iguales. Según la leyenda, Nan Madol fue fundada por hechiceros gemelos del mítico Katau occidental, o Kananwaiso. Esta isla de coral era completamente imposible de cultivar. Los hermanos gemelos, Olisipa y Olosopa, llegaron primero a la isla para cultivarla. Estos dos hermanos representan al reino de Saudeleur. Llegaron a esta isla solitaria para expandir su imperio. Fue entonces cuando se fundó la ciudad. Ellos trajeron prácticamente estas rocas basálticas de toneladas de peso en la espalda de un dragón volador gigante.
Fíjense que este dragón gigante es esencialmente sinónimo de aeroplano o nave. Cuando Lisipa murió de vejez, Olosopa se convirtió en el primer Soledeur. Olosopa se casó con una mujer local y engendró 12 generaciones, produciendo otros 16 gobernantes Soledeur del clan Dibwilap. Los fundadores de la dinastía gobernaron amablemente, aunque sus sucesores exigieron cada vez más a sus súbditos. Hasta 1628 la isla estaba en medio de ese imperio. Su reinado terminó con la invasión de Isoquelequel, que también residía en Nanmadul, pero debido a la falta de alimentos y la distancia del continente, los sucesores de Isoquelequel abandonaron gradualmente la ciudad de la isla. Verán, existen innumerables teorías sobre el continente perdido detrás de la ciudad de Nanmadol. Esta ciudad ha sido interpretada por algunos como los restos de uno de los continentes perdidos de Lemuria y Mu. Nanmadol fue uno de los sitios que James Chudward identificó como parte del continente perdido de Mu, a partir de su libro de 1926, El continente perdido de Mu, Patria del Hombre. En su libro Ciudad perdida de piedras, de 1978, el escritor Bill S. Ballinger teoriza que la ciudad fue construida por marineros griegos en el año 300 a.C. David Hatcher Childress, autor y editor, especula que Nanmadol está conectada al continente perdido de Lemuria. El libro de 1999, La supertormenta global que se avecina, de R. Bell y Whitley Strieber, que predice que el calentamiento global podría producir efectos climáticos repentinos y catastróficos, afirma que la construcción de Nanmadol, con tolerancias exigentes y materiales de basalto extremadamente pesados, requirió un alto grado de competencia técnica. Dado que no existía tal sociedad en el registro moderno, esta sociedad debió haber sido destruida por medios muy dramáticos. Verán, con el tiempo que llevamos investigando ciudades sumergidas, debemos entender que Nanmadol es sin dudas una de las metrópolis ancestrales más complicadas de concebir. Es decir, su construcción roza lo mágico. Piedras de toneladas y toneladas de peso transportadas por el agua suena muy actual. No es algo que nuestros antepasados primitivos pudieran hacer. Claro, esto según la versión oficial de la historia humana. Felizmente tenemos nuestras propias versiones sobre nuestro pasado, y esencialmente, en el pasado de la Tierra para muchos, existieron antiguas humanidades. Por eso es que muchísimo de lo que está escrito en libros de historia y geografía no encajan, partiendo desde las pirámides del mundo, sus paralelismos, sus funciones y el hecho de que realmente nadie sabe cuándo fueron construidas. En esencia, para que todos estos hallazgos tengan sentido, es inevitable pensar en una civilización globalizada avanzada que gobernó la Tierra en el pasado. Sean estos humanos o no, ese debería ser la alternativa más viable para explicar estos monumentos, estructuras y ciudades míticas en el pasado distante de la Tierra. ¿Y qué hay sobre las rocas magnéticas? Tenemos una sorpresa. Este dato nos lleva a un lugar en el cual también se utilizaron materiales magnéticos por alguna extraña razón. Me refiero a la cultura mesoamericana, en el que en algunos casos modelaban figuras con piedras magnéticas para un objetivo específico el cual no sabemos qué es. Es más, se piensa que los artistas que diseñaron las figuras conocían estas partes magnetizadas de la roca, generalmente de basalto. Así la distribuyeron por la cabeza y en ciertas zonas para aportar estabilidad. Se cree que la gente de Monte Alto en Centroamérica eligió algunos cantos rodados y los moldearon de tal forma que el magnetismo era perfectamente medible en ciertos puntos de la escultura. Y ustedes se preguntarán, ¿habría alguna razón para hacer esto? Para entender el magnetismo, debemos sumergirnos un poco en historia. Verán, Michael Faraday, haciendo uso de la proverbial habilidad experimental, mostró cómo la acción de los campos magnéticos sobre los cuerpos produce siempre una reacción en estos.
no siendo por tanto exclusiva del hierro y el níquel. Faraday descubrió la utilidad de la susceptibilidad de la materia al influjo de los campos magnéticos. Sucede no obstante que esta reacción, generalmente una fuerza, es en el hierro varios millones de veces superior a la presentada por el agua, por ejemplo. Con las ecuaciones de Maxwell se cierra el sistema conocido como electromagnetismo clásico. Las propiedades de la perturbación producida en el espacio por las cargas y las corrientes eléctricas queda resumida en estas ecuaciones diferenciales de carácter eminentemente macroscópico. Ahora bien, ¿cómo nuestros antepasados sabían todo esto? Ya hemos visto ejemplos sobre la vibración y también el electromagnetismo en las pirámides. Sabemos perfectamente que los egipcios extraían todos los metales pesados del agua que bebían los señores más importantes. Sabemos que existen dispositivos que encajan con una ciencia inexplicable en la antigüedad. Las pirámides del mundo en sí mismas no tienen un objetivo que conozcamos y muchos teóricos creen que tiene que ver con energía. No sé ustedes, pero todo esto no hace otra cosa más que potenciar la teoría de antiguas humanidades. Por mucho que la ciencia oficial lo niegue, es una gran posibilidad. ¿Tú qué crees? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.